Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Qué bueno que estás en este video. Bueno, estás en la etapa final, no se me alcanza a ver bien la panza en esta posición, pero bueno, ya estoy en el punto de usar las playeras de mi esposo, porque ya no cabemos en ninguna. No mi amor, no, acuérdate que ahí no. Bueno, hablando sobre disciplinar, el tema de la disciplina dentro de la iglesia. En este video vamos a hablar sobre la disciplina en un contexto de iglesia, tocar varios puntos que nos van a ayudar a todos esta reflexión, si es que ya lo tenías en cuenta o no, si has estado del lado de la persona que disciplina o ser disciplinado, o has conocido otro caso. Este video es inspirado por un comentario. Se me hizo muy oportuno hablar sobre este tema que es necesario. Bueno, la disciplina dentro de la iglesia es algo que Dios respalda con su palabra. Se pudiera decir que como seres humanos nos podemos ir a extremos equivocados, tanto de tomar la disciplina como una forma del legalismo, de forma incorrecta, de la manera incorrecta, o por otra parte dejar un liberalismo que no muestra un orden dentro de la iglesia, cuando la voluntad de Dios es una disciplina que es hecha con amor, con misericordia, con propósito. Sabes, dentro de los propósitos de la disciplina para la iglesia, en un contexto de congregación, una de las cosas de los propósitos es el proteger a la iglesia, el proteger las relaciones entre miembros también, y el restaurar a la persona que está en pecado. No es simplemente hacerla por hacerla o no ejercer ninguna disciplina, también es incorrecto. Yo lo comparo, es muy similar, imagínate, a una familia, a un hogar donde a los hijos, los papás no ejercen ningún tipo de disciplina. Por otro lado, que los papás son tan legalistas que están ahí con una disciplina que realmente no es bíblica. Entonces, la Biblia nos muestra, por ejemplo, Jesús habló de esto, Pablo habló de esto, y si comenzamos hablando de este pasaje de Mateo, nos muestra que hay un propósito entonces para la disciplina, que hay un orden y hay una actitud del corazón. Ah, no sé si estás en un contexto de iglesia, lo más probable es que hayas escuchado este versículo: donde estén dos o tres en mi nombre, ahí está. Y el contexto es el tema de disciplina. A veces no nos fijamos en qué contexto o aislamos un versículo para tratar de decir otras cosas, pero entonces Dios dice que Él va a estar ahí presente, donde estén de acuerdo con este tema de disciplina, porque fíjate, para empezar, el hecho de que como persona que disciplina, ¿verdad? Porque tiene responsabilidades, un cargo, una responsabilidad ante Dios, un cargo en cuanto a congregación, no es que corrija porque la persona sea más perfecta, más santa, más que tenga otro nivel, sino porque Dios así lo manda, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver la actitud del corazón al disciplinar a una persona. ¿Por qué? Porque si así como un padre a un hijo lo corrige por corregir una conducta, por cambios exteriores, por cualquier motivo superficial, pero no para que esa persona que está yendo por un camino incorrecto se vuelva y se arrepienta, no con ese amor de hermanos, con ese amor de familia espiritual. Ay, perdón, tuve que disciplinar a mi hija porque se anda yendo a la orilla. Bueno, entonces decíamos, tiene que ver la actitud del corazón. Y también hay un orden que Dios nos muestra, algunos principios cuando alguien de una iglesia está perseverando en el pecado. Y es que no es que, por ejemplo, una persona cometió un error y llegues y lo expongas ante toda la iglesia y lo hagas público de forma así, con el hecho de avergonzar a la persona y cualquier otro propósito,
Si te fijas en este pasaje, entonces Jesús nos muestra que para empezar tienes que ir en privado con la persona. Si no hay un cambio de actitud, entonces tienes que llamar a testigos, y si aún así la persona persevera, insiste en esa condición de pecado sin ninguna intención de cambiar, entonces como iglesia debe exponerse. De hecho, Pablo hablaba sobre un caso así, y es necesario también que dentro de la iglesia, no es que fuera de la iglesia, Dios mismo nos da la sabiduría, la responsabilidad, que dentro de la iglesia y no con personas exteriores que no pertenecen al cuerpo de Cristo se tome lugar en esto. Entonces, el deseo y el propósito principal y lo más hermoso es saber que todos nos vamos a equivocar y vamos a fallar. Te decía, no es que una persona cometa un pecado, no, es que una persona está perseverando en una condición de pecado por la cual el nombre de Dios es deshonrado. La vista de las personas como iglesia se está deshonrando, se está dañando muy probablemente relaciones entre miembros de la iglesia, y se está afectando a la misma persona. Entonces, imagínate el deseo de alguien, imagínate como padres, el deseo para tus hijos es que lleven una vida donde ellos mismos disfruten. Cuando tú disciplinas a un hijo, si estás en lo correcto, si estás con una mente clara, no es simplemente por el hecho de lo que está haciendo, que sí, pero se está viendo afectado y te está viendo afectada la familia, te está doliendo la condición de las decisiones que está tomando tu hijo, tu hija. Entonces, debemos de saber que el pecado es como la levadura, y Pablo nos muestra eso. Por eso es necesario tomar acción, que puede contaminar y puede afectar a más personas en muchas maneras, en muchas relaciones. Aunque la disciplina causa una tristeza, o ese es el propósito de que causa una tristeza piadosa y un arrepentimiento, pero tú sabes que eso va a producir algo bueno porque esa persona se va a volver. Lamentablemente hay personas que al llevar todo este proceso posiblemente no se arrepientan porque posiblemente nunca han nacido de nuevo. Pero ese es el propósito y esa debe ser la intención de la persona que está disciplinando. Hacerlo con una actitud correcta del corazón, con el orden y los principios, que aunque Dios no nos muestra para cada caso específico qué se debe hacer, pero el buscar esa búsqueda de la sabiduría de Dios, Dios va a poner en qué tiempos se corrige de forma privada, y si no se ve, qué tiempos, cuándo tomar el segundo paso, cuándo tomar el tercer paso. Esos casos concretos. Ahora, si tú has sido la persona disciplinada y lo hicieron lamentablemente de forma incorrecta, ¿qué te aconsejo yo? Que perdones. Que perdones, porque lo peor que puedes hacer es guardar algo en tu corazón y que se acumule ahí como una semillita que produzca amargura, esa falta de perdón. Sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? No podemos conocer la situación de la otra persona, posiblemente si lo hizo de la forma incorrecta con todas las intenciones, o por qué lo hizo así. Pero yo te animo a que perdones y a que entiendas que esto no es el corazón de Dios. Te lo digo de manera personal, en otros temas, pero que uno dice, ¿cómo es posible que personas que se supone que me deberían estar apoyando están haciendo esto o esto? Pasa, pero eso no es Dios. De hecho, aquí te dejo algunos videos que hice sobre algo que se relaciona sobre estos temas. Búscalos aquí abajo. Otra cosa, ten una actitud y un corazón humilde. ¿Para qué? Para examinar si probablemente no fue la forma correcta, pero sí hay una razón para la disciplina. Que tú vengas ante Dios y le digas, Dios, por favor, enséñame.
y ayúdame a corregir esto que, aunque no lo hicieron de la forma correcta, pero es verdad, yo estoy tendiendo a vivir una vida, a seguir con ciertas acciones que son incorrectas. Dame tu gracia para vivir de tal forma que te agrade a ti y que sea de bendición a otras personas. Es importante que tengas una actitud humilde de perdonar, de soltar, pero de tú misma o tú mismo ser sincero ante Dios y reconocer las fallas que estás teniendo. Porque como te digo, no solo tú eres el afectado, el nombre de Dios es blasfemado por causa de personas que perseveran en un pecado y al mismo tiempo quieren lucir una imagen perfecta. Como creyentes nos vamos a equivocar, sí, pero esa actitud de parte de tu corazón, de un corazón deseoso de agradar a Dios, de un corazón arrepentido, de un corazón que anhela hacerlo a la manera de Dios. Y bueno, si cuando ejercieron disciplina por parte de una congregación, para empezar, agradece que tienes una congregación. Si tú ves que es una congregación que no está fundamentada en la Biblia, con fundamentos bíblicos sólidos, pues busca una congregación que sí lo sea. Pero si tu congregación no es perfecta, como ninguna familia, ninguna iglesia va a ser perfecta, tienes mucho que orar y que agradecer y que entiendas que no es fácil, así como para un padre no es fácil. A nosotros nos duele más corregir a un hijo por ver lo que está haciendo, por ver lo que le daña. No es fácil, pero para cerrar esto, tienes que entender que la disciplina de Dios, si es a través de una congregación, si es a través de un proceso que estás viviendo, porque te has desviado, porque estás perseverando en una situación incorrecta, es muestra de su amor. Es una muestra de su amor. ¿Por qué? Porque Dios al que ama corrige. Entonces, aunque no es agradable, pero que si esto produce que mi vida se vuelva a Dios, que volteemos otra vez la vista hacia Él en arrepentimiento, en humildad, es algo muy bueno. Y no lo tomes de la forma incorrecta de querer guardar algo en tu corazón, ¿verdad? Normalmente como seres humanos solemos hacer eso en diferentes contextos, en lugar de decir, a ver, sí es cierto, es que me estoy equivocando, es que estoy fallando. Ok, Dios, no me gustó. ¿Por qué lo hicieron de esta manera? ¿Por qué sucedió así? Háblalo con Él, déjalo en sus manos y prosigue con el objetivo que es tu santificación, una vida correcta ante Dios. Y bueno, pudiéramos hablar mucho más sobre este tema, pero quiero dejar estos puntos aquí, tanto si eres la persona que disciplinó de forma incorrecta o te va a tocar disciplinar, o si eres una persona que ha sido disciplinada o te interesa conocer sobre este tema, te dejo esto y espero que te sea de bendición y nos vemos en próximos videos. Adiós.